Alejandro Magno, el rey de Macedonia, y su asombrosa campaña militar contra el Imperio Persa, la superpotencia de la época, a partir del 334 a.C. Sin embargo, la cuna de la guerra y la filosofía era la antigua Grecia, dominada por ciudades-estado como la naval Atenas, donde floreció la democracia y la filosofía, y la austera y militarista Esparta. En el 480 a.C., Atenas y Esparta se unieron para luchar contra una invasión del Imperio Persa. Los griegos lograron victorias cruciales en los estrechos de Salamina y en la batalla terrestre de Platea al año siguiente, obligando a los persas a retirarse. No obstante, los siguientes 50 años de Edad Dorada se vieron truncados por las crecientes tensiones que llevaron a décadas de luchas destructivas entre las propias ciudades-estado griegas, dejándolas exhaustas y vulnerables. Mientras las ciudades-estado griegas se agotaban, un nuevo poder emergía en el norte, el reino montañoso de Macedonia, un pueblo que los griegos del sur consideraban inferior. Bajo el reinado del rey Filipo II, Macedonia se convirtió en una fuerza militar formidable. La reforma militar más importante de Filipo fue la introducción de la zarisa, una pica de 6 metros de largo, el doble de una lanza griega normal. Esta arma fue manejada por infantería altamente entrenada que luchaba en una formación cerrada de 16 filas, conocida como la falange, que resultaría casi imparable en un ataque frontal. En el 480 a.C., la superioridad militar de Filipo quedó clara en la batalla de Queronea, donde su ejército aplastó las fuerzas combinadas de Tebas y Atenas. Tras consolidar su control sobre la mayoría de sus vecinos mediante alianzas y conquistas, Filipo unió a toda Grecia, salvo Esparta, en una alianza conocida como la Liga Helénica o Liga de Corinto, asumiendo el título de hegemón, comandante supremo. Filipo comenzó a planear una gran guerra panhelénica contra el Imperio Persa, al que consideraba una superpotencia debilitada. A la víspera de lanzar su invasión a Persia, el rey Filipo fue asesinado por su guardaespaldas, víctima de las feroces rivalidades en la corte de Macedonia. Fue sucedido inmediatamente por su hijo, de 20 años, Alejandro. Alejandro, un joven brillante y ya un comandante militar experimentado, heredó no solo el trono de su padre, sino también su ambicioso plan de invadir Persia. Sin perder tiempo, consolidó su poder, ejecutó posibles rivales internos, sofocó rápidamente las rebeliones en Iliria, Tesalia y Grecia Central, y destruyó completamente la antigua ciudad de Tebas, vendiendo a sus habitantes como esclavos para establecer un ejemplo brutal. En la primavera del 334 a.C., con su posición asegurada, Alejandro condujo a su ejército a través de el Esponto hacia Asia Menor, marcando el inicio de una de las mayores campañas militares de la historia. El ejército de Alejandro, compuesto por unos 40.000 hombres de toda Grecia, era una máquina de guerra sofisticada. La infantería estaba comandada por el veterano general macedonio Parmenion. El núcleo lo formaban 9.000 falangistas macedonios, armados con sus mortales zarisas de 6 metros de largo, luchando en una compacta formación de 16 filas, conocida como la falange, que resultaría casi imparable en un ataque frontal. Sus flancos eran protegidos por 3.000 hipaspistas de élite, armados con lanzas más cortas y comandados por Nicanor, hijo de Parmenion. Una segunda línea incluía a 7.000 aliados griegos y 5.000 mercenarios, armados como hóplitas. Las tropas de choque del ejército eran la poderosa caballería de compañeros, 1.800 jinetes de élite armados con lanza y espada, dirigidos por Filotas, otro hijo de Parmenion. El propio Alejandro lideraba personalmente el escuadrón real de esta caballería. También contaban con 1.800 jinetes de Tesalia, 600 de otras partes de Grecia y 900 exploradores montados de Tracia y Peonia bajo el mando de Casandro. Estas unidades proporcionaban una movilidad crucial y un golpe devastador en el campo de batalla. El vasto imperio persa estaba organizado en satrapías. Los sátrapas de Asia Menor, amenazados por la invasión de Alejandro, se reunieron para planificar su defensa. Memnón, de Rodas, un hábil general griego al servicio de Persa, les ofreció un consejo estratégico vital: evitar la batalla campal contra Alejandro. En su lugar, les instó a emplear una estrategia de tierra quemada, destruyendo pueblos y cosechas y retirándose al interior, con la expectativa de que el ejército de Alejandro se moriría de hambre. A pesar del sensato consejo de Memnón, los sátrapas persas no estaban dispuestos a devastar sus propias provincias sin presentar batalla. Decidieron enfrentarse al ejército de Alejandro en el río Granico. El río,
Aunque poco profundo, tenía 20 metros de ancho y orillas escarpadas, lo que dificultaba el cruce. El ejército persa se formó defensivamente detrás del río, con su primera línea compuesta por unos 10.000 jinetes de diversas regiones del imperio: medos, hircanios, bactrianos, paflagones. Detrás, en reserva, se encontraban varios miles de mercenarios griegos, armados como hóplitas, pero colocados en la retaguardia, posiblemente debido a la desconfianza persa en su lealtad. Alejandro, decidido a destruir esta fuerza persa antes de que pudiera retirarse, corrió hacia el Gránico con sus mejores tropas. Desoyendo el consejo de Parmenión de esperar hasta el amanecer para un cruce más seguro, Alejandro ordenó un asalto inmediato. Desplegó su ala izquierda bajo Parmenión, la falange en el centro, y él mismo lideró el ala derecha con la caballería de compañeros, hipaspistas, agrianos y arqueros. A pesar de estar ligeramente superado en número, su impaciencia por la victoria era palpable. La batalla comenzó con Alejandro enviando un escuadrón de la caballería de compañeros para vadear el río Gránico, seguido por un regimiento de hipaspistas y caballería ligera. Él mismo lideró su ala derecha a través del río. Al llegar al centro del cauce, las tropas griegas fueron asaltadas por una lluvia de jabalinas, dardos y flechas de la línea persa. Aquellos que lograron alcanzar la otra orilla fueron inmediatamente cargados por la caballería persa. Alejandro se encontró en el centro de una lucha desesperada, donde caballos y hombres chocaban violentamente. En el fragor de la batalla en la orilla del Gránico, Alejandro luchó por su vida. Roesaces, un noble persa, lo golpeó en la cabeza con su espada, rompiendo un pedazo de su casco. Sin embargo, el casco amortiguó el golpe y Alejandro logró derribarlo con su lanza. Pero por detrás, Espitridates levantó su espada contra el rey. En un acto heroico, Clito el Negro, hijo de Drópidas, anticipó el movimiento y cortó el brazo de Espitridates, salvando la vida de Alejandro. Una vez que el ejército griego logró consolidar su posición al otro lado del río, la caballería persa, enfrentada a la impenetrable muralla de lanzas macedonias, no pudo resistir y la mayoría de sus unidades huyeron del campo de batalla. La velocidad y el impacto del asalto de Alejandro fueron tales que los mercenarios griegos al servicio de Persia, ubicados en la retaguardia, no tuvieron tiempo de unirse a la lucha. Alejandro, en un ataque de furia, o considerando a estos griegos como traidores, ignoró sus súplicas de clemencia. Los mercenarios fueron rodeados y masacrados sin piedad. La batalla del Gránico fue una victoria rotunda y estratégica para Alejandro. Había logrado un gran triunfo sobre una fuerza persa considerable, y ahora el vasto territorio de Asia Menor yacía a su merced. Sin embargo, el imperio persa seguía siendo una potencia inmensa, con vastas riquezas y recursos, y ya comenzaba a movilizarse para enfrentarlo con su rey, Darío III, a la cabeza. Mientras Alejandro avanzaba hacia Sardes, la capital de la provincia persa de Lidia, su comandante se rindió sin luchar. Para seguir avanzando, Alejandro necesitaba neutralizar el formidable poder naval persa, que contaba con una poderosa flota y bases estratégicas en el Mediterráneo oriental y que podía cortar sus líneas de comunicación con Grecia. En lugar de desafiarlos directamente en el mar, Alejandro optó por atacar sus bases costeras más cercanas, las ciudades griegas de Mileto y Halicarnaso. Aunque ambas ofrecieron una resistencia decidida, fueron tomadas antes del invierno. En la primavera del 333 a.C., Alejandro continuó su avance hacia Licia y Frigia. En la ciudad de Gordio se le mostró el legendario nudo gordiano, sobre el cual una profecía decía que quien pudiera desatarlo gobernaría todo Asia. Alejandro, con su pragmatismo y audacia característicos, simplemente tomó su espada y lo cortó por la mitad, cumpliendo la profecía a su manera. Mientras tanto, Memnón de Rodas, el general griego al servicio persa, lideró una ofensiva naval persa en el Egeo, capturando Quíos y Lesbos, pero la ofensiva fue abandonada tras su repentina muerte por enfermedad. Habían pasado 18 meses desde que Alejandro había invadido Persia. Después de asegurar Asia Menor, Alejandro condujo a sus hombres hacia Cilicia, preparándose para cruzar las montañas Nur hacia Siria. Sin embargo, en un giro estratégico inesperado, el ejército persa principal, liderado por el propio rey Darío III, emergió detrás del ejército griego, por el norte. Darío estaba determinado a atrapar y destruir el ejército de Alejandro, al que superaba en número casi de 2-1. Para lograr su objetivo, Darío bloqueó la única ruta de escape de Alejandro, moviendo a su gigantesco ejército a la llanura costera cerca de Isos. Este campo de batalla estrecho y con solo 10 kilómetros de ancho, entre la montaña y el mar, obligaría a Alejandro a luchar. Sin embargo, también impidió a Darío que explotara plenamente su ventaja numérica. El ejército persa, según algunas estimaciones, ascendía a 100.000 hombres e incluía algunas de sus mejores tropas, como los 10.000 inmortales. Darío concentró su mejor caballería en el ala derecha, cerca del mar, donde el terreno era más favorable para los caballos.
La mejor infantería persa, compuesta por mercenarios griegos hoplitas, formaba el centro, y él mismo lideró el ala derecha con la caballería de compañeros, hipaspistas, agrianos y arqueros. A pesar de estar ligeramente superado en número, su impaciencia por la victoria era palpable. La batalla comenzó con Alejandro enviando un escuadrón de la caballería de compañeros para vadear el río Gránico, seguido por un regimiento de hipaspistas y caballería ligera. Él mismo lideró su ala derecha a través del río. Al llegar al centro del cauce, las tropas griegas fueron asaltadas por una lluvia de jabalinas, dardos y flechas de la línea persa. Aquellos que lograron alcanzar la otra orilla fueron inmediatamente cargados por la caballería persa. Alejandro se encontró en el centro de una lucha desesperada, donde caballos y hombres chocaban violentamente. En el fragor de la batalla en la orilla del Gránico, Alejandro luchó por su vida. Ruesaces, un noble persa, lo golpeó en la cabeza con su espada, rompiendo un pedazo de su casco. Sin embargo, el casco amortiguó el golpe, y Alejandro logró derribarlo con su lanza. Pero por detrás, Espitrídates levantó su espada contra el rey. En un acto heroico, Clito el Negro, hijo de Drópidas, anticipó el movimiento y cortó el brazo de Espitrídates, salvando la vida de Alejandro. Una vez que el ejército griego logró consolidar su posición al otro lado del río, la caballería persa, enfrentada a la impenetrable muralla de lanzas macedonias, no pudo resistir, y la mayoría de sus unidades huyeron del campo de batalla. La velocidad y el impacto del asalto de Alejandro fueron tales que los mercenarios griegos al servicio de Persia, ubicados en la retaguardia, no tuvieron tiempo de unirse a la lucha. Alejandro, en un ataque de furia, o considerando a estos griegos como traidores, ignoró sus súplicas de clemencia. Los mercenarios fueron rodeados y masacrados sin piedad. La batalla del Gránico fue una victoria rotunda y estratégica para Alejandro. Había logrado un gran triunfo sobre una fuerza persa considerable, y ahora el vasto territorio de Asia Menor yacía a su merced. Sin embargo, el imperio persa seguía siendo una potencia inmensa, con vastas riquezas y recursos, y ya comenzaba a movilizarse para enfrentarlo con su rey, Darío III, a la cabeza. Mientras Alejandro avanzaba hacia Sardes, la capital de la provincia persa de Lidia, su comandante se rindió sin luchar. Para seguir avanzando, Alejandro necesitaba neutralizar el formidable poder naval persa, que contaba con una poderosa flota y bases estratégicas en el Mediterráneo oriental y que podía cortar sus líneas de comunicación con Grecia. En lugar de desafiarlos directamente en el mar, Alejandro optó por atacar sus bases costeras más cercanas, las ciudades griegas de Mileto y Halicarnaso. Aunque ambas ofrecieron una resistencia decidida, fueron tomadas antes del invierno. En la primavera del 333 a.C., Alejandro continuó su avance hacia Licia y Frigia. En la ciudad de Gordio se le mostró el legendario nudo gordiano, sobre el cual una profecía decía que quien pudiera desatarlo gobernaría todo Asia. Alejandro, con su pragmatismo y audacia característicos, simplemente tomó su espada y lo cortó por la mitad, cumpliendo la profecía a su manera. Mientras tanto, Memnón de Rodas, el general griego al servicio persa, lideró una ofensiva naval persa en el Egeo, capturando Quíos y Lesbos, pero la ofensiva fue abandonada tras su repentina muerte por enfermedad. Habían pasado 18 meses desde que Alejandro había invadido Persia. Después de asegurar Asia Menor, Alejandro condujo a sus hombres hacia Cilicia, preparándose para cruzar las montañas Nur hacia Siria. Sin embargo, en un giro estratégico inesperado, el ejército persa principal, liderado por el propio rey Darío III, emergió detrás del ejército griego, por el norte. Darío estaba determinado a atrapar y destruir el ejército de Alejandro, al que superaba en número casi de 2-1. Para lograr su objetivo, Darío bloqueó la única ruta de escape de Alejandro, moviendo a su gigantesco ejército a la llanura costera cerca de Isos. Este campo de batalla estrecho y con solo 10 kilómetros de ancho, entre la montaña y el mar, obligaría a Alejandro a luchar. Sin embargo, también impidió a Darío que explotara plenamente su ventaja numérica. El ejército persa, según algunas estimaciones, ascendía a 100.000 hombres, e incluía algunas de sus mejores tropas, como los 10.000 inmortales. Darío concentró su mejor caballería en el ala derecha, cerca del mar, donde el terreno era más favorable para los caballos. La mejor infantería persa, compuesta por mercenarios griegos hoplitas, formaba el centro, mientras que la infantería persa se ubicaba en el ala izquierda. Alejandro, por su parte, desplegó su ejército con su ala izquierda, caballería e infantería griegas bajo Parmenión, la falange en el centro, y él mismo lideró el ala derecha con la caballería de compañeros, hipaspistas, agrianos y arqueros. A pesar de la fuerte caballería persa, Alejandro reforzó a Parmenión con su caballería tesalia. A pesar de su abrumadora superioridad numérica, Darío mantuvo su posición defensiva detrás del pequeño río Pínaros, esperando el ataque de Alejandro. No tuvo que esperar mucho. Alejandro arengó a sus hombres y al frente de su ala derecha cargó con ímpetu. La velocidad y el impacto del avance macedonio hicieron retroceder al enemigo en ese flanco. Sin embargo,
En el centro del campo de batalla, la falange macedonia se encontró en serios problemas, ya que su formación se había desordenado al intentar seguir el ritmo de Alejandro, y los mercenarios griegos de Darío estaban lentamente empujándola hacia atrás en un combate feroz. Al percatarse del peligro, Alejandro reagrupó a la caballería de compañeros y lanzó una carga precipitada directamente hacia el centro persa debilitado, apuntando hacia Darío mismo. La ferocidad repentina de este asalto sembró pánico entre los persas, cuyo centro se rompió y huyó. Para horror de su ejército, el propio rey Darío